Soy el doctor Valeriano Fuentes y les doy la más cordial bienvenida a este programa de No Tu Salud, un programa el cual estuvimos fuera del aire prácticamente 2 años y el cual me da mucho gusto reintegrarnos a este programa, el cual queremos que sea pláticas que ayuden a la población a conocer diferentes temas médicos en pocas palabras y resumido para que ustedes lo entiendan mejor. Y me da mucho gusto el día de hoy tener un tema que yo pienso que es muy importante para ustedes, que es artroscopía. Y pues hemos invitado a alguien que es precisamente su campo y se dedica a esto, que es el doctor Salvador Rivera Ledesma. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Él es traumatólogo, ortopedista y tiene una especialidad en artroscopía y reemplazo articular. Él hizo su carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara, terminó traumatología en el Hospital G.A. González e hizo su especialidad en Barcelona. Pues como les comenté, el tema es artroscopía, es un tema que yo creo que es muy interesante, y vamos a empezar haciendo algunas preguntas al doctor. ¿Qué es la artroscopía, Salvador? Primero, gracias Vale por la invitación y esperemos que pueda ayudarles un poquito a tu público. Anteriormente se desconocían muchas cosas, teníamos que abrir las articulaciones antiguamente para poder explorar y para poder ver por dentro cómo estaban. En ocasiones, no había resonancia magnética, no había ningún estudio que no fuera tan invasivo, y de ahí empezaron, de repente alguien empezó a presentar algún aparato que nos hacía ver por dentro una articulación, un seno paranasal, algo que no era tan invasivo. Lo empezaron a presentar en los años 1800, 1806, por ahí. Empezaron de repente en un congreso empiezan a presentar un aparato para hacer una endoscopía de senos paranasales, que es algo que es difícil porque es un área que es muy pequeña, que no se abre y que era difícil para poder explorar. Entonces empiezan a desarrollar los inicios de esa base. Casualmente los años pasan, en 1900 empiezan ya a desarrollar un poquito de ya lo que es un artroscopio para revisar la rodilla. Fíjate que los primeros que empezaron a hacer el desarrollo, ¿vale?, no fueron precisamente los ortopedistas, fueron los reumatólogos, viendo en sus bases de que la parte de la articulación que más se daña en un paciente reumático es la rodilla, y es una parte que la evolución de un paciente reumático, cuando abres la rodilla, pues es más difícil, que vaya primero a cicatrizar, porque toman esteroides, porque la piel se adelgaza demasiado, y eso te hace que cueste más trabajo, que la evolución sea más lenta para nada más explorar una rodilla. Entonces ellos empezaron ya en los años ya de 1960, ya empiezan a desarrollar lo que es ahorita la base del artroscopio. El artroscopio, ¿qué es la artroscopía? Pues es nada más introducir un lente que nos pueda observar una cavidad, una articulación, y eso nos puede hacer un diagnóstico más preciso, más seguro, sin tener que abrir totalmente la articulación. Muy bien. Y además, aparte del diagnóstico, pues puede ser que también sería el tratamiento. Inicialmente era nada más diagnóstico, inicialmente. Posteriormente ya se hizo terapéutico. Ya en las bases de ahorita, ya no solo introducimos una lente en una articulación como es una rodilla, ya lo podemos hacer, hacemos otro portal que es un agujerito, que es como un ojal, y se introducen ya los aparatos, los instrumentos que están diseñados precisamente para arreglar, suturar un menisco, para hacer una reparación
o una plastía de un ligamento cruzado. Entonces esto nos da que anteriormente se hacía, por ejemplo, ¿qué hacían los ortopedistas, traumatólogos antiguamente, antes de la artroscopía? Lo que hacían todos lo que hacían, ¿vale? Abrían la rodilla para quitar el menisco, no lo reparaban. Por eso los jugadores de fútbol, que desde esa época, ¿sí?, no, tú los ves muy mal de sus rodillas, muy lastimados, muy lesionados, porque lo que se hacía, le quitaban el menisco, les mejoraba, por supuesto, seguían jugando, pero le quitaban un amortiguador a la rodilla. Al quitarle ese amortiguador a la rodilla, empezaron a encontrar que 15 años, 20 años después, te hacía una artrosis, que es un desgaste prematuro de esa rodilla, porque le habías quitado un cojinete a esa rodilla. Entonces, esa época de esos jugadores profesionales o semiprofesionales, les quitaban, no había resonancia magnética, entonces el diagnóstico era clínico. Si estaba o no estaba, se lo quitaban. Les mejoraba, les quitaba la molestia, pero después, 15 años, 20 años después, sus rodillas estaban muy mal. Entonces, con estos inventos que se desarrollaron, pues ya te permite que una rodilla, por ejemplo, si con una cirugía abierta, es una cirugía que va a tardar a lo mejor 24 horas de estancia en el hospital, con una microcirugía o con una cirugía artroscópica, pues reduces el tiempo de hospitalización de un paciente, es ambulatoria una cirugía y la recuperación es mucho más rápida. ¿En qué situaciones o en qué sitios se puede utilizar la artroscopía? Mira, cada vez se desarrollan más cosas. En ortopedia, que es lo que nosotros hacemos, lo puedes hacer en muñeca, en codo, en hombro, en cadera, en rodilla, en tobillo. Últimamente se ha desarrollado en columna también, ¿sí? De todas esas tenemos acceso para poderlo hacer y no solo para hacer un diagnóstico, sino también para darles el tratamiento por esas mínimas incisiones que se hacen. Ahorita todas esas articulaciones te van a dar están diseñados los diferentes instrumentos para por ejemplo, en una artroscopía de cadera. Aquí cabe mencionar un poquito que hay articulaciones que están muy cerradas y hay articulaciones que te permiten más una facilidad de introducir algo. Una articulación que es la más cerrada, que es la más complicada de hacer porque se necesita una mesa especial, aditamentos muy especiales, es la de cadera. La de cadera que funciona como un macho y una hembra y que el espacio es muy cerrado, es muy complicado hacer una artroscopía de cadera si no tienes la mesa especial, los equipos especiales para poder hacer. Entonces, fuera de esto, casi, por ejemplo, la más utilizada es la rodilla porque es la articulación más amplia y la que nos permite hacer más cosas. De ahí viene tobillo, hombro, y de ahí vienen articulaciones más pequeñas, ¿no? Como puede ser muñeco, como puede ser codo. Y en todas esas tienen su precisión para hacerla. ¿Por qué digo su precisión, vale? Porque en un inicio que se inventó hacer la artroscopía, se empezó, como todo, se pone de moda y la empiezan a utilizar para todo, ¿sí? No, que vamos a hacerla, por ejemplo, para un desgaste, un desgaste de rodilla ya muy avanzado. ¿Qué pasa cuando haces una artroscopía de rodilla de un desgaste ya muy avanzado? Pues se le hace como una limpieza articular, pero ¿qué pasa? El paciente mejora a lo mejor 1 o 2 meses, 4, máximo 6 meses, y al ratito otra vez está igual. Todo esto ya después con el tiempo se fue viendo en el boom de la cirugía y de practicar y de ver cómo nos iba. En los inicios de la artroscopía se hizo de moda y se hizo para todo. Ya actualmente está muy definido para qué puede hacerse y para qué no puede hacerse. ¿Hay alguna edad especial o a partir de qué edad se pudiera hacer? Mira, en bebés no se hace porque es muy difícil que vaya a haber alguna
en los bebés los niños que tú ves es complicado. Pero ya los niños que tú ves de 14 años, últimamente, ¿vale? En las escuelas los están sometiendo a unos entrenamientos muy duros, muy diarios. El niño que está en crecimiento empieza, antes no veíamos lesiones de menisco ni de cruzado en niños de 14, 15 años, y ahora cada vez más frecuente. Entonces, normalmente es una edad 14, 15 años en adelante para poderlo hacer. En bebés, en algunas cuestiones se puede hacer, a lo mejor en algunas articulaciones, tiene indicaciones muy específicas, pero lo normal es que no se haga en un bebé, por supuesto. Y también el sexo. El sexo también, antes lo hacíamos en casi puros hombres. Y ahora ya las mujeres ya juegan fútbol, ya se lesionan más fácilmente. Ya me ha tocado operar niñas de 13, 14 años que han tenido lesiones de menisco, de ligamento cruzado, precisamente porque ya la edad se ha reducido, el tiempo de la edad donde empiezan las lesiones para ellos. ¿Qué complicaciones puede tener una artroscopía? Al final, aunque sea con mínimas incisiones, ¿vale? La cirugía es una cirugía, si así lo queremos ver. Es una cirugía, aunque la herida es pequeña, aunque es un portal, que la herida es de menos de 1 centímetro, te puede dar la misma complicación de una cirugía abierta. Que la primera complicación más frecuente puede ser la infección, ¿sí? Tal vez pudiera ser la más frecuente, pero la hay en la abierta, la hay en la de mínima invasión, también la hay. Por eso tratamos de, por ejemplo, hay este tipo de instrumentos para hacer las artroscopías. No se pueden, por ejemplo, meter a vapor. Entonces hay que extremar mucho las precauciones. Tienen a lo mejor un poquito más de riesgo porque no tienen una esterilidad a vapor o en gas al 100%. Muchas veces los sometemos o los introducimos en líquidos especiales para poderlos esterilizar. Hay que lavar perfectamente bien, pero yo creo que es una de las complicaciones tal vez más frecuentes que puede haber. Como muchas de las cosas también que se hacen, otra de las complicaciones que puede haber, no tanto por la cirugía, sino más bien porque si hacemos, por ejemplo, una artroscopía de rodilla, tenemos que usar un brazalete que nos permita que no sangre la rodilla, porque como se introduce agua, como se introduce solución, lo que es una solución, un suero, este suero es a diferencia de los cirujanos. Los cirujanos introducen un gas y ese gas lo que hace es expandir los tejidos, las vísceras, los expande, me permite hacer. Los cirujanos hacen eso, nosotros no trabajamos con gas, nosotros trabajamos con líquido. Introducimos líquido para que distienda la articulación. Al distender la articulación nos permite ver a través del agua el menisco, el ligamento, el cartílago, todo lo que queremos, los ligamentos, todo lo que queremos ver. Y tenemos que tener muchas veces la precaución de que una gotita de sangre en una articulación pequeña se va a diluir con la solución y eso nos hace que no podamos ver. Por eso tenemos que utilizar un brazalete y ese brazalete es como el manguito con el que se toma la presión y ese se insufla a determinados milímetros de mercurio para que impida el paso de la sangre en ese momento que vamos a hacer y posteriormente soltamos esa isquemia que hacemos y puede provocar un coágulo, una tromboflebitis, que es una complicación también, no tan frecuentemente como la infección, que estamos hablando de complicaciones mínimas, un 1%, menos del 1% de complicaciones, o sea, estamos hablando de complicaciones, pero de las más frecuentes, esas dos yo creo que pudieran ser las más frecuentes. Hay una tercera que a veces, como el menisco en la rodilla da la vuelta en la parte posterior de la rodilla, que es la corva,
Muchas veces tenemos que meter una aguja ahí para poder suturar un menisco y hay unos nervecitos ahí que nos pueden dar tal vez algún problema, pero esa complicación no es tan frecuente. Muy bien. ¿Hay alguna contraindicación para hacer una artroscopía? En una artroscopía, sí. Yo creo que cuando hay una lesión, por ejemplo, de la piel, es una contraindicación para hacer de la piel, donde vas a entrar, donde vas a hacer tu incisión para poder entrar el artroscopio, es una contraindicación para hacerla. Y la otra pudiera ser también una infección. En una infección no es lo más adecuado hacerla. Hay quien sí lo hace, que ve efectivamente que está y después lo abro y lo lavo. Pero pudiera ser una lesión de la piel, una infección de la piel, o lesión o infección, o una infección de la articulación también pudiera ser una contraindicación para la cirugía. Yo creo que uno de los beneficios es la recuperación. ¿En cuánto tiempo se recupera un paciente? Por ejemplo, de rodilla, que tú estás hablando, que es lo más frecuente. Sí, hablamos un poquito más de rodilla porque tal vez el porcentaje de la rodilla sea un 75% y los demás vienen siendo mucho menos. A lo que voy es que es diferente la recuperación en cada paciente. Si por ejemplo es una lesión puramente del menisco, es una recuperación relativamente rápida porque dejamos en reposo más o menos 10 días. Dejar en reposo es a lo mejor dejar que no pise tan rápido el paciente para que no te vaya a hacer un hematoma. Un hematoma es una acumulación de sangre porque a veces, por ser las incisiones tan pequeñas, hay sangrado y a veces se va acumulando la sangre y se te junta, no tiene por dónde salir como en una herida grande. Entonces un hematoma es una complicación también frecuente, no tan peligrosa, pero te puede hacer una hemartrosis, que es la acumulación de sangre en una rodilla. Entonces, si es el puro menisco, a lo mejor la recuperación viene siendo un poquito más rápida, porque te permite que a lo mejor en 10 días el paciente que ya está moviendo el pie, nada más lo único que le puedes diferir un poco es el apoyo para que no te hagas hematoma. Difieres a lo mejor 10 días y a lo mejor en 2 semanas el paciente ya está pisando y lo mandas a una rehabilitación. Yo estoy hablando que una lesión de un menisco a lo mejor en un mes, ya con rehabilitación, pudiera estar listo, ¿sí? A diferencia de una lesión de ligamento cruzado. Como el ligamento cruzado no se repara, sino se hace como un trasplante de menisco, un trasplante de ligamento, tomamos un ligamento de otra parte que no es tan importante, que nos sirva de donador para poderlo trasladar a donde estaba ese ligamento y que nos haga la función del ligamento cruzado anterior. Ese ligamento cruzado anterior es una evolución un poco más larga. Si tú ves en los jugadores de fútbol que se rompen un ligamento cruzado anterior, no regresan a jugar hasta, sino después de los 6 meses. Pero una lesión de menisco puede regresar ya a jugar al nivel a los 2 o 3 meses. Por eso sí hay diferencia de acuerdo a qué lesión pueda tener este paciente. Y hablando de recuperación, después de la artroscopia, ¿cuánto tiempo, me imagino que se acortan, cuánto tiempo dura en el hospital? Sí, por ser microcirugía, por ser una artroscopía, la cirugía es ambulatoria. No se tiene que quedar hospitalizado. Incluso una cirugía que es más grande, como la del ligamento, como la plasia del ligamento cruzado anterior, pues el paciente está 2 o 3 horas en el hospital y se puede ir a recuperar a su casa. Eso es. Y la otra cosa, ¿en qué momento tú le indicas al paciente que lo ideal es una artroscopia? ¿Qué necesita tener o en qué momento le dices, ¿sabe qué? Sí necesita una artroscopia. Sí. Ahora que se juega mucho fútbol o que se juega cualquier otro deporte, se han incrementado las lesiones. Como te decía hace ratito, las lesiones tanto en los chavos como en las mujeres también. Se ha incrementado mucho. Entonces, en un paciente joven, hablo relativamente, la cirugía se puede utilizar a cualquier edad, pero en un paciente joven es muy necesario o muy recomendable no abrir.
son los pacientes que más más requieren la artroscopía. Y en un paciente que a lo mejor ya tiene más edad o que ya tiene un desgaste, pues ya la artroscopía, como te decía hace rato, ya no está tan indicada para resolver ese problema. A lo mejor puedes entrar y puedes ver, pero después le vas a decir al paciente, vamos a tener que abrirlo porque la lesión está muy avanzada. Entonces, aquí nos tenemos que basar también en diagnósticos ya con instrumentos de apoyo, como la resonancia que tenemos ahora nueva en Torre Médica, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a tener una indicación más precisa de dónde podemos utilizar la artroscopía. Muy bien. Y para terminar, yo quisiera que resumiera los puntos más importantes de lo que es una artroscopía. ¿Cómo lo resumirías tú? La cirugía artroscópica, que es la cirugía mínimamente invasiva, que nada más introducimos un lente que está conectado a una fibra óptica. Anteriormente los urólogos lo hacían a visión directa. Metían el lente y a visión directa veían cómo estaba, pero tenían que alumbrar, ponerle luz o algo. Se diseña una fibra óptica que se conecta al lente y que nos va a permitir emitir una luz de muy buena calidad que se puede regular para poder observar dichas articulaciones o una uretra o una vejiga o unos senos paranasales o cualquier otra articulación, una vesícula. Entonces, la cirugía ha venido ahí, en la ortopedia la enseñanza fue una ortopedia antes de la artroscopía y una ortopedia después de la artroscopía. Así de drástico cambió en muchas especialidades, así es. Hubo un descubrimiento, un desarrollo de instrumental, un desarrollo de lentes, y eso cambió mucho la ortopedia. Yo creo que esa ha sido en beneficio para todos nosotros, para todos los pacientes, los que vamos a ser pacientes, o que tenemos alguna lesión, porque ha cortado los tiempos de hospitalización, ha cortado las secuelas, las complicaciones también. De una cirugía abierta, a veces tenemos problemas que no quería cerrar la herida, que si el paciente era diabético tenemos un poquito más de problemas. Entonces, con esto se ha venido a disminuir las complicaciones, a aumentar las indicaciones. Anteriormente dudábamos mucho abrir una rodilla porque no sabíamos cómo estaba, pero ahora con esto es más fácil y menos invasivo introducir un lente para poder tomar una biopsia, por ejemplo. Sospechamos de un cáncer, sospechamos de un tumor, ¿sí? Al sospechar de un tumor podemos, no quiero abrir la rodilla porque sabemos que los tumores, a lo mejor si no lo quitamos completo, son como podar un árbol, ¿verdad? ¡Fum! Se desarrollan. Pero ha sido de mucha utilidad para tomar una biopsia. Y en muchas cosas que nos permitan que haya una cavidad. No se puede, si es en el músculo, pues no se puede introducir un lente, un artroscopio para ver, porque no vamos a ver nada, ¿sí? Hablo de cavidades y hablo de articulaciones, que es donde se puede usar. Si sospechamos que tiene el paciente un tumor en el tejido sinovial, que es el que produce líquido, y que cada rato le hace derrames articulares, o sea, se forma líquido en la rodilla además, pues a lo mejor si lo que queremos hacer es no invadir tanto la rodilla, es algo, podemos meter el lente, observarlo, ver la lesión y tomar una biopsia de ese tejido, que nos va a permitir mandarlo a patología y hacer un diagnóstico más preciso, más completo, que pueda hacer en mejoría de este paciente. Y puede ser que a lo mejor hasta gastos se pueden disminuir. Los gastos, exactamente, efectivamente, ¿vale? Los gastos se disminuyeron porque al acortar los tiempos de estancia en el hospital, pues el paciente tiene menos medicamento, menos analgésicos, menos todo eso. Duele menos que una cirugía abierta.
Las suturas, pues nada más se ocupa una sutura, y en una cirugía abierta pues se ocupa 4 o 5 suturas. Entonces acorta tiempos, acorta estancia hospitalaria, acorta, disminuye complicaciones, y económicamente pues le da mejor. Y más rápido se integra a la vida laboral. Y la recuperación también es más rápida, efectivamente. Bueno. Muy bien, Chava, muchas gracias. Pues yo quisiera que nos dijeras dónde te pueden localizar. Muchas gracias. Estamos aquí ubicados en Lázaro Cárdenas, 290. Aquí es muy cerca del estadio, muy cerca al lado de Begusa. Y aquí tenemos también, acabamos de poner el resonador, la última generación de resonador, que nos va a permitir hacer un diagnóstico más completo para nuestros pacientes, y más preciso, más completo, y que la cirugía, si es en cuestión de cirugía o si es un tratamiento, sea más concreto y más efectivo. Muy bien. Y también pues queremos dar las gracias al Hospital Torre Médica por permitirnos sus instalaciones, la verdad, muy modernas, y como ya dijo el doctor Salvador, pues aquí está la resonancia magnética que pues se pone a disposición de todos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Y esperamos que el público que esté interesado pues puede comunicarse y hacer una cita. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.